días, son las 9:45 de la mañana. Llegó el momento de hablar con nuestros expertos. Nuestro abogado de cabecera, Ariel Vega, nos trae un tema que seguramente le va a interesar bastante, porque hablaremos de la manera correcta que tenemos que hacer para escriturar una propiedad. ¡Ah! Así es. ¿Qué hubo? Muy bien, excelente, Cristina. De tanto que lo practiqué, dije, a ver si no se me olvida. Pero bueno, bienvenido, Lee, ¿cómo estás? No, muchísimas gracias, cordial saludo y fuerte abrazo a toda la teleaudiencia. Para mí, como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes y lo dijiste perfectamente bien. ¿Cómo escriturar correctamente un bien inmueble? Ok, o perfecto. una propiedad. Oye, pues ya teníamos bastante tiempo que no estábamos juntos en la sección, así que yo contentísima de poder platicar contigo de este tema que seguramente en casa han comprado o quieren adquirir una propiedad y no saben cómo es el proceso. Así es, este tema les va a interesar especialmente a aquellos que se disponen a invertir su patrimonio para adquirir un bien inmueble, llámese casa, pie de casa, departamento, terreno, predio, finca, como ustedes deseen llamarle. Pues esto va a ser una información de utilidad para ustedes, o incluso va a ser también interesante para aquellas personas que acaban de celebrar este tipo de operación, pero no con las previsiones y tampoco con los cuidados correctos, y que van a necesitar pues un procedimiento jurídico de regularización. También les va a interesar mucho, querida Cristina. Perfecto. Y amigos, en principio de cuentas debemos entender que si para la obtención de un bien mueble como lo que es un vehículo debemos de tener mucho cuidado en la existencia de algunos elementos, cuanto más no debemos nosotros tenerlo para el momento o para la hora en que vayamos a adquirir un bien inmueble. El primero de los elementos que pues es que tiene o guarda mayor relevancia, nosotros debemos asegurarnos que el predio o el bien inmueble que vayamos a adquirir tiene una escritura pública. ¿Qué es una escritura pública para que usted nos entienda? Es un documento celebrado ante un fedatario público, propiamente un notario, en donde se consigna pues ese acto jurídico, en donde se consigna y se señala de manera muy clara quién es el propietario de ese bien inmueble, incluso la forma en que lo adquirió y el precio que pagó por él, si es que fue compraventa, porque también se puede tener una escritura en donde tú adquiriste un bien por medio de una adjudicación, por causa de una sentencia derivado de un juicio que promoviste, o también por causa de una donación. Alguien te lo donó, tus padres, tus abuelos te hicieron la donación de ese bien, entonces ahí se debe de hacer constar en una escritura pública, y esto también a nosotros nos permite saber que es un bien afecto al comercio. ¿Qué significa? Que podemos celebrar una operación de compraventa. Cuando se hace el estudio de este tipo de temas, se tiene que hacer una diferenciación entre bienes públicos y bienes privados. Nadie sería o tendría tanta insensatez como para comprar la Catedral de Chihuahua, ¿verdad? Claro. Que no, de tal manera que si existe una escritura pública en donde se hace constar la propiedad de un bien en favor de una persona, bueno, significa que tenemos esa certeza de que pudiéramos adquirirla por medio de una compraventa. Claro está, también aquí con esto se deriva una muy sentida recomendación, en el sentido de que si usted va a celebrar una operación como esta, tiene que ser ante un notario público, que son fedatarios en los cuales ellos se encargan de darle toda la formalidad al acto jurídico. No es lo ideal, querida Cristina y amigos, el hecho de que este tipo de operaciones se haga en hojas de cuaderno, en servilletas, no estoy exagerando, de manera verbal, o que se hagan constar en recibos o en pagarés de papelería. Sí. Sigo sin exagerar. Son situaciones en donde auténticamente la gente en muchas ocasiones realiza este tipo de operaciones de compraventa de bienes inmuebles en instrumentos que no tienen ninguna formalidad. Y se nos hace fácil en ese momento. Sí. Bueno, pues aquí está el papelito, rápido lo hacemos en una servilleta. Así es. A mí me ha tocado, un servidor le ha tocado ver cómo incluso ese tipo de operaciones las celebran incluso con dictados de plumas, estampados de puño y letra, de tal manera que es adquirir una serie de problemáticas. ¿Tiene alguna validez? Sí. No la que quisiéramos. Ajá. No tiene una validez plena. Necesitaríamos realizar el emprendimiento de una acción legal para la regularización de ese bien, y que ahora sí pueda ser catalogado o que conste una escritura pública
y que esté debidamente inscrito en el registro público de la propiedad, que este es otro elemento bien importante, que si nosotros vamos a adquirir un bien inmueble, tenga escritura pública y que además se encuentre debidamente inscrito con un folio real en el registro público de la propiedad para los efectos de la publicidad en materia jurídica. La publicidad en materia jurídica no es otra cosa más que hacerlo del conocimiento de todos, que sea oponible a terceros, que cualquier otro que decida realizar actos de dueño lo podamos detener en sus intenciones, toda vez de que nosotros figuramos ante la autoridad y en la escritura pública como legítimos propietarios. Otra cosa que es bien importante para evitar algún tipo de fraude, Cristina y amigos, es verificar que la persona que nos va a vender actúe con un poder suficiente, ya sea porque él es el propietario, porque estamos hablando de una venta directa, vamos a llamarle así, o que la persona que me está vendiendo ese bien inmueble tiene el poder, el mandato suficiente para poderlo hacer. Nadie puede vender un bien que no sea de su propiedad. Claro. Eso es una máxima, a no ser que actuemos como mandatarios con las facultades adecuadas y correctas, que es un poder en administración y dominio. Yo recuerdo mucho cuando estábamos en la escuela, nos preguntábamos, ¿será el caso o será posible que alguien pueda vender bienes que no sean de su propiedad? Y es una cosa impresionante la cantidad de operaciones de compraventa que se realizan por personas que no tienen ni el poder suficiente o las facultades suficientes para hacerlo. Incluso en algunos casos estamos hablando de que ni siquiera son los propietarios del bien inmueble. Hay que tener mucho cuidado y que son cosas que todavía acontecen, Cristina. Sí, claro. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? ¿Les tenemos que pedir el poder? O sea, ¿eres tú el propietario? Ah, caray, no lo soy. Ah, ok. Tienes un poder donde me digas que tú no eres el propietario, pero eres el que puede hacer uso de él. Así es una pregunta muy válida. ¿Cómo me doy cuenta que la persona con la que estoy hablando tiene el carácter o las facultades suficientes? Hay un registro nacional de poderes en los cuales hay pues esta inscripción en el sentido de que si alguna persona está actuando con un poder, con las facultades suficientes, a no ser que ya estemos hablando del propietario, que este carácter lo acredita con la escritura pública y con el certificado incluso de existencia de propiedad que expiden los registros públicos de la propiedad de las diferentes entidades federativas. Y si la que nos vende es una empresa, porque suele ocurrir una situación como esta, que la vendedora es una empresa, bueno, hay que solicitarle el acta constitutiva y los poderes en donde se establece que esta empresa tiene las facultades suficientes y necesarias para realizar la venta de este bien inmueble. Otra de las recomendaciones que es necesario, a mi parecer, observar es verificar el estado civil de la persona, porque hace o genera una situación de diferente índole si está casada bajo el régimen de sociedad conyugal frente a los que están casados bajo el régimen de separación de bienes. Entonces, esto es un dato importante por lo que hay que solicitar no solamente la verificación de la identidad y que actúe el vendedor con las facultades suficientes, sino el estado civil, además de su constancia de situación fiscal para verificar cuál es el estatus o cuál es el estado que tiene frente al fisco la persona que nos vende. Es bien importante también verificar mediante planos catastrales lo que es la ubicación, superficie y colindancia del predio, porque esta es otra situación en donde probablemente sí está afecto al comercio este predio, tiene un propietario, pero tiene una cantidad impresionante de problemas con los colindantes, con los vecinos, por causa de que no se encuentra debidamente delimitado el bien inmueble que nosotros vamos a adquirir y que lamentablemente en caso de que se celebre la operación, nosotros vamos a heredar, vamos a llamarle así, este tipo de problemáticas, por lo cual es bien importante atender que no exista ningún inconveniente y que esté este predio debidamente ubicado, localizado, señalado cuál es su superficie y cuáles son sus colindancias. Otro elemento que también no es de menor relevancia es que no tenga gravámenes, que no tenga embargos, que no tenga cargas financieras sobre él. Y es que hay personas que por causa de la adquisición de un crédito
hipotecan ese terreno, hipotecan esa casa, es decir, que la dejan como garantía de pago al banco. De tal manera que hay personas, promitentes compradores, que no se dan a la tarea de buscar si ese predio, si ese bien tiene un gravamen, tiene una carga financiera, tiene un embargo por causa de juicios emprendidos, pues en su carácter de deudor, en el caso de los propietarios. Por eso es bien importante que atendamos esta situación, ya que de concretarse la operación, el nuevo propietario será el responsable de todas esas deudas por las que se dejó ese bien pendiente en garantía. Sí, es una situación bien complicada. Después de que hayamos nosotros verificado el cumplimiento de este tipo de condiciones, el notario público en todo caso debe de realizar o debe de mostrarles una planilla perfectamente detallada con motivo del gasto notarial que se va a realizar. Pues dentro de los conceptos más típicos y famosos es el pago de impuestos, los conceptos de gestiones y desde luego los honorarios notariales, que ya en este caso, una vez de que se realice de manera correcta la operación, hemos platicado nosotros en anteriores ocasiones que existe la oportunidad de recuperar una parte del gasto de las escrituras. No de todo el monto, pero sí de una cantidad importante que por concepto de derechos registrales a usted se le cobró y que se recomienda que de inmediato se solicite y ante la notaría se solicite la emisión de la factura o la entrega de la factura, porque este documento lo expide la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, y que con ese documento le va a permitir usted emprender la acción legal, propiamente el juicio de amparo, para efecto de que se le pueda devolver y usted pueda recuperar y se le pueda reembolsar una parte importante o total de estos gastos con los que usted incurrió. Perfecto, pues varios datos, varios pasos que tenemos que hacer. Yo creo que ahí usted tuvo que tomar alguna nota. Si no alcanzó a tomar algún dato o bien tiene una duda específica, ¿dónde te pueden encontrar, Ariel? Gracias. Sin dejar de mencionar que aquellas personas que en este momento están pensando y meditando, bueno, ¿y qué pasa si yo realicé esta operación sin ningún tipo de formalidad, mucho menos algún tipo de solemnidad? ¿Qué puedo hacer? Es decir, ya me olvido de que ese predio lo compré yo. No necesariamente. Todas las formas que nosotros acabamos de describir, que sean verbales, muchas veces en hojas de cuadernos, tienen cierta validez, no tienen plenitud como tal, pero tienen una validez que va a permitir o que va a ser necesario, es mejor ese término, emprender la acción legal para regularizar ese predio y que se le pueda otorgar mediante sentencia judicial el carácter de propietario. Pero hay que analizar cada caso en concreto, sobre todo las fechas, los montos, cuáles son los documentos que obran y que amparan la celebración de esa operación de compraventa, de tal manera que hay que analizar cada caso en concreto para efecto de emitir una opinión técnico-jurídica adecuada. Y lo que, en respuesta ahora sí lo que me preguntas, en el correo electrónico les agradecemos mucho ahí la llegada de sus mensajitos con propuestas de temas, incluso en licarielvega@outlook.com, licarielvega en las redes sociales y en el teléfono de oficina y WhatsApp de negocios 614-262-1671. Perfecto, ahí están los datos. Muchísimas gracias, Ariel. Te esperamos próximamente, seguramente con otro tema súper interesante y de actualidad, porque yo creo que en casa tomaron en cuenta este tema. Qué bueno, y que haya sido de muchísima utilidad para todos ustedes. Muchísimas gracias. Te esperamos próximamente. Primero Dios, encantado. Vámonos a un corte y regresamos. No se mueva, volvemos.